Os damos la bienvenida a nuestro programa número 210 de Aprendiendo a Pensar. Hoy vamos a, tanto hoy como mañana, fijaros cómo vamos a hacer un programa que va a estar muy ligado, el de hoy con el de mañana, porque es un duelo. Hoy vamos a ver una partida entre dos jugadores y mañana entre los mismos jugadores en un año diferente, como la revancha, porque hoy vamos a ver una partida que tan solo duró 14 movimientos. Eso en el ajedrez pues es algo pues prácticamente que parece de aficionados, ¿no? Pero en este caso eran jugadores de alto nivel, así que vamos a ver una partida espectacular, pero que duró muy poquito. Un jugador cayó en la trampa, en la celada, la combinación del otro, y terminó perdiendo. Sin embargo, años más tarde se tomó la revancha contra el mismo jugador y también terminó ganándole muy pocas jugadas, así que hoy veremos la derrota, por así decirlo, de George Hadwood, y mañana veremos la victoria que se tomó, pues esa revancha de la mano, jugando contra Jonathan Wilson. Estos jugadores ingleses, una partida que se jugó en Londres en 1795. No la perdáis, sobre todo la de hoy y la de mañana, porque es un duelo que va muy ligado. Bien, pues estamos aquí ante esta partida en la que Hadwood llevaba las piezas negras, y por daros un poquito de pie, de datos sobre este jugador, que no lo hemos hecho en la cabecera, él era un físico y matemático. Además inventó una máquina, estamos hablando de aquellos tiempos, de 1700 todavía, inventó una máquina, concretamente voy a leerlo porque es complicado, ¿verdad?, porque es fue un experimento físico bastante famoso en aquella época, que era la máquina que analizaba el movimiento uniformemente acelerado de las leyes de Newton. Pues bien, este hombre, dedicado absolutamente a la física y a la matemática, también era muy aficionado al ajedrez. Veremos cómo hoy pierde en tan solo 14 movimientos, sin embargo, pues veremos cómo se toma la revancha, y mañana no os perdáis el programa porque veremos la partida de los mismos jugadores, pero ya con un resultado inverso. Pues vamos a fijarnos en este jugador que murió con 61 años, no se casó, él consagró su vida a la física y a la matemática, y como afición principal y hobby el ajedrez. La partida empezó con E4, las negras jugaron E5, hasta aquí todo lógico, pero fijaros cómo el rival, que no lo hemos mencionado demasiado, ¿no?, hemos hecho más hincapié en el nombre de George Hadwood, que eran las negras, pero su rival Wilson, Jonathan Wilson, jugó F4. F4 es la defensa, la apertura gambito de rey, ¿eh? Las blancas están ofreciendo un peón en la apertura, lo hemos visto aquí en muchos programas, con idea de que si las negras lo toman, pues ya se desvíen un peón del centro y las blancas pues puedan ocupar todo el centro, evidentemente evitando pues estas amenazas tan fuertes, jugando primero caballo F3, luego E4, etcétera. Así que F4, una apertura que no vamos a analizar mucho más porque ya le hemos dedicado otros programas, ¿no? En este caso las negras entraron al trapo, es quizá lo que les va a castigar, aunque es perfectamente válido. Si uno sabe refutar después del ataque, se puede entrar, ¿no?, en el gambito de rey aceptado. Hay una forma de rechazarlo bastante útil, bastante lógica, que no hace falta aprenderse grandes variantes, que sería, por ejemplo, alfil C5. Las negras no podrían tomar este peón, debido, como hemos dicho, a la entrada de dama en H4, además con consecuencias irreversibles, ¿no? Y cuando las blancas, pues, por ejemplo, juegan caballo F3 para evitar que la dama entre, pues ahora jugamos, por ejemplo, un sencillo D6, y así el alfil no se ha quedado pues encerrado en la cadena de peones, sino que está fuera, está fuera con una gran diagonal que además impide que el rey enroque por el flanco de rey, y una buena cadena de peones, rehusando este regalo que nos han hecho las blancas, y no lo hemos aceptado, sino que hemos preferido evitarlo. Si os fijáis, las blancas no pueden seguir tomando este peón, porque vendría ahora de nuevo el caballo, abandonaría esa casilla, y las blancas podrían volver a entrar por H4 o incluso por D4, amenazando mate en una jugada, amenazando al caballo y amenazando también al peón. Así que es una manera muy corta, sin tener que memorizar grandes jugadas, para cuando algún jugador nos entre en F4, el gambito de rey, en lugar de aprendernos largas líneas, porque además es una apertura que no se suele hacer mucho, y imaginaros, puede que alguien nos la haga una vez cada 2 años, pues si nos la hacen, el haber memorizado largas variantes para cuando alguna vez
nos la hagan, no merece la pena. Sin embargo, fijaros qué forma más sencilla de defender y atacar a la vez, y sin entrar en el juego de las blancas. En este caso, sí aceptaron el gambito, y como hemos dicho, George Atwood va a pagar las consecuencias. Las blancas jugaron caballo F3, las negras G5, el peón va a expulsar a ese caballo para intentar entrar. Era lo típico, la teoría que se jugaba en aquella época, pero George Atwood va a caer en una trampa muy bien planteada por Wilson. En este caso jugó alfil C4 las blancas, todo esto es muy natural. El peón llega a G4, atacando ya al caballo, y las blancas, si os fijáis, ofrecen ese caballo por tal y de guarecer su rey, y además usar la torre en la columna F, donde ya está apuntando, ¿verdad? Indirectamente la torre estaría apuntando donde está ya el alfil en F7, el punto más débil de toda la posición negra. Así que después de ese enroque, George Atwood entró al trapo, como decimos, estaba siguiendo todo lo que las blancas le estaban ofreciendo, y eso no es buena estrategia, ¿verdad? Después de dama por F3, fijaros como ya hay varias piezas bien situadas, mientras que toda la colección de piezas negras continúa en la primera fila y sin haberse desarrollado. Así que hay compensación suficiente por la pérdida del caballo. Dama F6 jugaron las negras, que quizá no sea tampoco la mejor jugada para desarrollar, con tantas piezas que podrían desarrollarse. Quieren seguir defendiendo a este peón, algo que pues resulta ya excesivamente materialista. C3 jugaron las blancas para adueñarse de todo el centro, caballo C6 jugó Atwood, y D4, y si os fijáis el centro de las blancas es espectacular, a la vez que van a recuperar ese peón que habían ofrecido al principio, y al recuperarlo, fijaros cómo se abriría también la columna donde está la dama, la torre y el alfil, todos apuntando a la cabeza del rey, que no ha hecho nada por enrocarse. Quizá ahora lo más corto sea enroque largo, pero todavía tendrían que hacer alguna jugada de este tipo. Y Atwood lo que hizo fue tirarse aquí a valiente, vio una pequeña combinación, quiso aprovecharla, pero olvidándose que su rey estaba en el centro. Así que fijaros qué combinación vio, caballo por peón, que aunque lo pierde, fijaros cómo la dama entraría dando jaque y atacando al alfil. Él pensaba que esa era la solución a sus problemas, eliminando al alfil que estaba tan activo, pero olvidándose de que su rey estaba en el centro. Así que esta ni mucho menos va a ser la solución, porque después de caballo por D4, las blancas lo que hicieron, sabiendo que el alfil lo iban a perder, fijaros, quiero volver a repetirlo, una partida tan cortita, son solo 14 jugadas, después de tomar, la dama daría jaque, tendríamos que irnos con la dama o defender de alguna manera, y perderíamos a este alfil. Pues ya viendo las blancas que esta pieza la iban a perder, pues prefirieron jugar alfil por F7 para todavía exponer más al rey negro a la intemperie y que sufriera pues más castigo. Las negras tomaron dama por F7 y ahora sí C por D4. Así que si os fijáis, las negras continúan con una pieza de más, la misma que habían sacrificado al principio, 3 piezas, mientras que las blancas tienen 2 piezas menores, pero el centro es absoluto, el rey está muy bien, mientras que el rey negro continúa en todo el centro, y el desarrollo de piezas va a ser digno de sufrir la más severa derrota. Así que bueno, después de C por D4, las negras jugaron alfil H6, parecen empeñadas en defender ese peón que ya ni siquiera se defiende, o en cambiar piezas, porque si las blancas tomaran, fijaros cómo después del cambio incluso de damas, pues una vez que se cambian damas se pierde bastante posibilidad de ataque. Así que un jugador que piense atacar al rey en el centro, lo último que debe hacer es cambiar damas, a no ser que pues tenga algún mate a la vista o ganancia de material. Así que después de alfil H6 las blancas no tomaron, sino que tranquilamente siguieron desarrollando piezas de manera muy armoniosa. Ya vamos por 11 jugadas y la partida solo dura 14 jugadas, una absoluta derrota, una auténtica paliza para este pobre jugador George Atwood, que jugó caballo E7 intentando que el rey pues quedara ahí a cubierto, pero jugaron las blancas E5. Y E5 lo que consigue es habilitar dos cosas. Una, la casilla E4 para la entrada del caballo, que por D5 había sido bloqueada, así que E5 para ganar esta casilla,
y E5 para ganar también esta casilla, porque si os fijáis, el caballo cuando entra en E4 puede penetrar apoyado por el peón en F6, dando jaque y así dejando a ese rey pues bastante mal. Así que E5, estamos en la jugada 12, C6 jugaron las negras, posiblemente con idea de huir con el rey y esconderse por algún hueco, pero la entrada de caballo E4 resultó decisiva. Si os fijáis, se amenaza caballo D6 con un doble, así que prácticamente parece única para las negras quitar una de las dos piezas, una de estas dos. ¿Qué jugaron? Perdón, pues fijaros, después de caballo E4, jugaron D5, permitiendo que el caballo entrara en D6, dando ese doble. ¿Por qué no jugaron alguno de estos movimientos, como hemos dicho? Por ejemplo, quitar el rey a D8, ¿no? Pues bueno, podrían durar efectivamente bastante más la partida, ¿no? Pues fue un auténtico error, podemos decir un despiste. Probablemente, y lo más seguro, estamos absolutamente convencidos de que aunque hubiera jugado esta, las negras hubieran terminado perdiendo, eso sí, en muchas más jugadas, por ejemplo, después de caballo D6, instalándolo ahí en una casilla privilegiada, amenazando la dama, tomaríamos el peón y poco a poco iríamos trayendo todas las piezas y este rey pues tendría todas las de perder. Pero fue un auténtico despiste, quizá pensando pues que el peón expulsaba al caballo, o solamente estaba concentrado en que este caballo iba a entrar en F6 y jugando D5 para que el caballo, el rey huyera, pues se le escapó absolutamente, se le escapó el doble en D6 que lo obligó a abandonar. Parece una partida, bueno, nunca mostramos partidas en las que hay errores tan gravísimos, pero la hemos mostrado en esta ocasión porque mañana mostraremos la revancha, y la revancha es espectacular, es decir, George Atwood en esta ocasión, en el día de mañana, jugando contra el mismo jugador años después, no tuvo ni mucho menos ningún despiste parecido, sino que creó una auténtica obra de arte para tomar la revancha ante esta dolorosa derrota en tan solo 14 jugadas. Bien, pues este ha sido nuestro programa número 210 y estamos en mitad de ese duelo, ¿vale? Hemos visto una partida en la que Atwood pierde en 14 jugadas, pero va a tomarse la revancha el día de mañana, así que espero que no os la perdáis, y si estáis viendo esta partida pues a través de YouTube porque no la pudisteis ver en directo y habéis recuperado el vídeo, pues estamos en el programa 210, no os perdáis el 211 porque es entre los mismos jugadores, pero el resultado totalmente a la inversa.